Muy buenas, yo soy Mark, bienvenidos a mi canal y aquí se habla de acuarios. Bueno chicos, hoy vamos a tratar un tema un poco que es delicado y que a menos a la mayoría de acuaristas, por no decir todos, no nos gusta tener que pasar por ello, pero bueno, a veces la vida nos obliga a ello, que es la mudanza de los acuarios. Yo calculo que en un plazo aproximadamente de unos 2 años, perdón, a efectos prácticos puedo padecer una mudanza. Y bueno, ya por informarme, por aprender, por saber más, decidí mirar a ver cómo gestionarlo y demás. Y bueno, pues ya de paso hago un vídeo de ello, ¿no? A más, en esa búsqueda de información, una de las fuentes, como no, YouTube, estuve buscando el tema de esta que nos concierne de la mudanza y sí que se habla, pero se habla poco. No es algo que se hable, no sé por qué, no mucho. Digo, pues nada, aprovecharemos y aportaré mi granito de arena en este canal y hablaremos del tema. Como siempre, antes de continuar os diré que llevo una chuletica en mano para no dejarme nada en el tintero. Lo primero de todo que, por ejemplo, vamos a poner un caso. Vamos a mudar este acuario, ¿vale? Bueno, que algún día lo voy a tener que mudar. Lo primero que aquí me molesta, los peces, ¿vale? ¿Cómo gestiono yo este tema? Yo cogería y compraría una caja de los chinos, lo que nosotros le llamamos un tupper, un tupperware, etcétera, que es, bueno, sí, por cierto, la caja de los chinos con ruedas, sobre todo, importante. Parece una tontería, ¿no? Pero, ostras, que puedas arrastrar por el suelo una caja que a lo mejor, si Monumentos es una caja de 16 litros, pues ahí haya una concentración de 8 litros, vale, es una caja de 8 litros, tampoco es tanto, pero cuando tienes que hacer una mudanza y tienes ahí un montón de cajas, se agradece cualquier detalle que te pueda facilitar la vida, bueno, el trabajo directamente. Con lo cual yo recomiendo siempre las cajas de los chinos con ruedecitas, mano de santo. Entonces, yo lo que haría, pues, coger agua de aquí del acuario, llenaría, no hace falta todo, que no es necesario, pero sí, pues, por ejemplo, una cuarta parte, la mitad del tamaño de la urna, con agua de aquí, y entonces metería los peces dentro. Un inciso o un detalle, mejor dicho, importante. Cabe destacar si el pez es activo, como aquí mis amigos los barbos, o no lo es. Si no es un pez eso buen nadador y activo, si realmente no lo es, mira, lo metéis en el tupper que decía de la caja de los chinos y no hay ningún problema. Si es moviditos como estos, yo aquí tuve un problema muy grave y lo aprendí de la peor forma posible. Yo no he hecho aún ninguna mudanza como tal, pero sí que tuve que hacer un cambio de sustrato de este acuario. Bueno, es que no era ni sustrato. Aquí esto es manado de la marca JBL, muy chulo y recomendado. Y resulta que, bueno, tenía una fina capa de sustrato que no sé ni lo que era, y encima un montón de grosor de capa de lo que era grava blanca. La grava que son piedrecitas artificiales que no tienen nada. El blanco es chulísimo, como todo. El blanco es precioso, pero es sucio como él solo. Y al final, después de 7 meses y de ver que plantas, sobre todo aquí detrás, como la Neophila red esta, no, que es como rojiza, la de atrás, que hay como un grupo de hojas así alargadas que están saliendo, que son hojas nuevas, que es una Echinodorus. Pues esta no me crecía porque existen plantas que les gusta más alimentarse de lo que hay en el sustrato que de la columna de agua. Si tú esto de aquí no lo tienes bien, pues vas a tener un problema de crecimiento de plantas y de estado del mismo. Con lo cual, al final, esto es lo que provocó, más que la estética, sino el crecimiento de la planta hacia el cambio de sustrato. Es lo que hice, pescar todo lo que tenía aquí, que tenía neones, cosa muy rara, porque son muy tranquilos, pero con lo que yo tenía ahí, de barbo se llevaba muy bien. Y estos que son los Odessa que son más revoltosos, no, estos en concreto son súper tranquilos, no se metían con ellos.
Cuando conoces muy bien tu acuario, sabes qué puedes hacer y qué no puedes hacer y puedes saltarte alguna norma que si no eres experimentado o no conoces muy bien el acuario, no os lo aconsejo porque os vais a dar un tortazo seguro. En fin, lo que hice fue coger todos los peces y los metí en una caja de los chinos de 16 litros, que es mi acuario hospital. Esto lo hacía por la tarde. El manado hay que lavarlo 50.000 veces porque desprende una cantidad de mierda, pero vamos, algo que yo no había visto nunca. Y a pesar de todas las veces que lo lavé, resulta que, bueno, instalé, metí todo lo que es el sustrato y hasta la mitad de agua. Una vez llegado a la mitad de agua, marrón se puso todo el agua. Había soltado más suciedad a pesar de todo lo que había sacado. Dijo, bueno, pues dejaré los peces tranquilos, aclimatizados, porque tenían su ventilador y su calentador y todo bien, hasta con un filtro con una esponjita, y mañana por la mañana continúo rama todo el trabajo, que entonces esto ya se me cristalizará más y no estará tan turbio. A mi pesar lo aprendí de muy malas maneras y ahí es donde me encontré el problema. La mayoría de barbos que había en ese acuario, bueno, mejor dicho, en ese tupper de 16 litros había muerto. Luego, a base de preguntar y analizar, descubrí el por qué. Estos peces son muy activos, son buenos nadadores y necesitan espacio. Si los metes de demasiado tiempo en un espacio reducido, se estresan. Que el estrés no es un problema, igual que para nosotros no es un problema, pero sí que es un problema, igual que nosotros, cuando sufrimos de forma reiterada o de forma muy elevada estrés y nos puede afectar a la salud mental cogiendo historias como ansiedad, etcétera, pues a los peces les afecta, pero de forma, en vez de mental, físicamente. ¿Qué pasa? Que les baja el sistema inmunológico y enferman. Y si enferman, bueno, mejor dicho, si les baja el sistema inmunológico, son presa fácil de cualquier patógeno o historia que por ahí esté circulando, hongo, parásito, bacteria, etcétera. Con lo cual, recapitulando, que no, ya no sé ni hablar, si son peces que no son muy activos, lo de siempre, en un tupper los metéis ahí y ya está. Si son peces activos, cogería cada uno de estos ejemplares y lo metería, por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza, las típicas tortugueras de los chinos, un ejemplar en cada, por ejemplo. Y si no, podéis intentar conseguir las típicas bolsas esas grandes con la cual os dan en las tiendas de acuariofilia para mover los peces, transportar, mejor dicho, los peces, pues también. Que no tenéis esas bolsas porque no las guardáis por cualquier historia. Si tenéis conocidos amigos de la acuariofilia que a lo mejor puedan tener estas bolsas, pues que os las presten, si puede ser. Y si no, si tenéis tiendas de acuariofilia de confianza, no cuesta nada ir y echarle un poco de morro y preguntar, que a lo mejor os venderán por 4 duros, que es lo que valen, como que os las regalan, a saber, ¿no? Depende al vendedor, la relación que tengáis y de buen rollo que esté en ese momento. Vale, una vez hecho esto y ya sacados los peces, lo siguiente que atacaría es el tema de las plantas, ¿vale? ¿Qué es lo que yo haría? Otra caja de los chinos, ¿cómo no? Coger una caja de los chinos con raicitas, coger todas las plantas, llenar la mitad así con lo que sería agua del acuario y para adentro meter las plantas, ya está, no tiene más. Pequeño inciso, antes de empezar a vaciar agua de aquí, todo lo que es, bueno, sobre todo lo que es el calentador, apagadlo, porque si baja demasiado el nivel del agua, el calentador se puede sobrecalentar en poco tiempo y explota, con lo cual es un pequeño detalle de seguridad que tenía que haber dicho inicialmente, pero bueno, como vale más tarde que nunca, lo digo ahora. Luego ya no tenemos peces, no tenemos plantas, bueno, entonces, ¿qué nos queda? Nos quedan 2 elementos, la decoración en forma de tronco, rollo tronco raíz, piedras que puedan haber, raíces, etcétera, y algo que me hace mucha gracia,
que lo dice Pedro de Acuarios BCN, que es la cacharrería del acuario. La cacharrería no deja de ser los aparatos que conforman el acuario. Calentador, por aquí arriba tenemos un ventilador, por aquí detrás, bueno, sí, veis que aquí arriba hay algunas platas flotando, no sé si lo veis, que las puse nuevas y estos, sinvergüenzas, como son muy activos, que los tenía aquí en la frontal metidos, mira, estos me aguantan, pero estos que estaban aquí no, me lo levantan porque la planta no he realizado y a la mínima que tocan por conexión o lo que sea me lo levantan. Bueno, ya lo volveré a plantar, total. Me aparato ese de fondo, que es un skimmer de agua dulce, sí, ya lo sé, para los más entendidos. Ya lo sé que no es una rareza, pero bueno, a mí me funciona y a mí me va bien. El skimmer es un aparato que se usa siempre o mucho en el mundo de la acuariofilia marina, que eso es otro mundo aparte. Cuando hablamos de acuariofilia de agua dulce, el skimmer de agua dulce es muy raro, nadie lo usa, o prácticamente nadie lo usa. Yo lo uso. Un día os haré un vídeo y os hablaré del skimmer de agua dulce, la utilidad que puede tener y para qué lo uso yo en mi caso, ¿vale? Pues nada, lo que haría, cogería la cacharrería, lo que decía, skimmer si tienes, ventilador, calentador, si tienes, yo no, bueno, ahora no puedo enfocar, pero aquí debajo tengo el filtro externo. Si tuviéramos un filtro interno o filtro de cascada, pues también formaría parte de la cacharrería. Pues cogerlo y meterlo, no sé, en pues, una caja de los chinos, en una bolsa. Tened en cuenta que cuando lo saquéis de aquí estará mojado. Yo lo metería directamente en otra caja, ¿vale? Porque al golpecito, lo que sea, la caja actuará de elemento protector. Cosa que si lo metemos, ahora estaba pensando en una bolsa, el golpe lo va a recibir el aparato directamente y no nos interesa llevarnos sustos, sobre todo cuando tenemos más de un acuario, que es un follón. Bueno, ya tenemos todo esto de aquí despejado e inerte, ¿vale? En caso de tener, bueno, también en caso como yo, que yo tengo aquí debajo, como decía, el filtro externo, retiraría la entrada, retiraría la salida y lo que sería que lo tengo conectado con las mangueras que son largas hasta el filtro, pues lo que haría sería intentar vaciar las mangueras. O no, de hecho no haría falta. No, porque yo tengo unas llaves de paso, que las llaves de paso del filtro lo que haces es, permites o no permites la salida o la entrada. Cerraría, eso sí, metería la entrada y la salida por protección, sobre todo por la salida de agua que pueda, bueno, hay agua dentro de la manguera y lo que os puede pasar es que el agua residual de dentro de la manguera salga, con lo cual tenéis dos opciones, o de la parte bueno, sobre todo de la salida del agua, cogéis y vaciáis la manguera. Yo no os la recomiendo porque es un coñazo, tenéis que sacar la manguera, vaciar, no sé qué. Yo lo que haría es coger la entrada y la salida, lo meto dentro de una bolsa de plástico y luego cojo el filtro externo que está, bueno, que la entrada y la salida están conectados al filtro con las mangueras y luego a peso muerto me lo llevo directamente. Es que ya os haré una foto o pondré por aquí una foto para que veáis cómo es un filtro externo. Es una caja, es que no tiene más. Pasa que es una caja que si tú coges y la desnivelas, saldrá agua, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Si queréis como mucho, podéis coger algún recipiente si lo transportáis, un cubo, etcétera, para meter debajo del filtro externo, porque si hay un desnivel y sale agua, que quede atrapada y recogidita dentro de la cesta o del recipiente donde hayas metido dentro del filtro externo, ¿vale? Porque el problema es que tú aquí cuando cierras las llaves de paso, lo que provocas es que el agua del filtro se estanque y evitas que entre o salga, pero estos aparatos no están diseñados que si tú coges, si está así recto y hay un desnivel, se vuelca así, lo digo por experiencia, saldrá agua. Entonces, por lo que yo decía, la entrada y salida de agua, recomendación mía, en una bolsa de plástico, por si hay pérdidas de agua, y luego cuando transportéis el filtro externo, lo que decía, una cestita de goma, de caja de plástico o algo debajo, porque si hay desnivel, pues lo que decía,
al salir el agua, que no se esparza por ahí, queda recogidita y hasta ahí no hay ningún problema. Vale, pues entonces ya hemos sacado toda la cacharrería, no tenemos, perdón, plantas, no tenemos peces, decoración. ¿Qué hacemos con la decoración? Yo la metería en otra caja diferente. Hay decoración pequeña, como puede ser plantas, y hay otra más tocha, más grande, como por ejemplo este tronco de aquí. Entonces yo lo que haría sería comprar una caja de los chinos, más de lo mismo, y cogería y primero metería las piedras en el fondo, que es lo más pesado y lo que, bueno, si hay un impacto puede hacer más daño, y encima meter todo el resto de troncos, raíces y demás, ¿vale? Dijéramos, lo de poner agua, pues evidentemente no es necesario. Ahora ya nos queda, dijéramos, bueno, ya nos queda todo inerte, aún nos queda agua en el acuario y nos queda el sustrato. ¿Qué es lo que haría? El siguiente paso que yo haría sería, bueno, aquí lo primero es que compraría unos bidones, ¿vale? Unos recipientes, ya pondré por aquí ejemplos de fotos y tal, para almacenar el agua del acuario. ¿Por qué? Porque esos peces y esas plantas, sobre todo peces, están acostumbrados a esta agua en concreto, tratada por vosotros de una forma específica, con unos parámetros específicos. Entonces, lo bueno sería tener almacenada, si no se puede el 100%, al menos el 75%, todo lo que se pueda del agua, vamos, esto son líquidos, esto es lo más importante. Porque claro, tú coges y pensar que estos ya vienen, estos peces estarán en su propia agua. Si ya cojo, los tengo que sacar del bidón, eh, y antes de echarlos aquí, si no tengo agua suficiente agua, tengo que preparar agua nueva de grifo, de osmosis, como la preparéis vosotros, ya es un tiempo extra. Además no estará exactamente en las mismas condiciones de pH y demás. Sobre todo porque varía mucho. Por ejemplo, yo en la zona de donde vivo, a mí me llega el agua del río Besòs, un río que está cerca de Barcelona, con lo cual la calidad del agua es una M, por eso una mierda directamente. En cambio, yo tengo amigos, y yo aquí me estoy matando a meter micronutrientes, controlarlo con agua de osmosis y tal. Bueno, algún día haré directamente una serie de parámetros del agua y os explicaré mejor todo esto. Y qué es el pH, el KH, el cloro y su tía del pueblo. Todo junto lo explicaré. Bueno, todo junto no, en fascículos, en vídeos. Pero me ha gustado la idea. Lo haré, un día lo voy a hacer. Y así aprenderéis cosas interesantes. Pues, ¿qué pasa? Que si os movéis de residencia, si estáis por ahí al lado, posiblemente os toque que el suministro del agua venga más a más del mismo sitio con la misma calidad. Pero es que si os vais, yo que sé, a la otra punta de Barcelona, es lo que decía, yo tengo unos amigos en la otra punta de Barcelona que no se matan. Ellos hacen una mezcla de, creo que era agua destilada con agua del grifo, y la agua destilada la usan para rebajar principalmente, creo que era el pH, y ni aditan micronutrientes ni meten nada. O sea, el acuario es una pasada como les va. ¿Pero por qué? Porque la calidad de su agua es mejor que la mía, que no sé dónde viene, del barrio donde ellos son, no lo podría decir de dónde les viene, pero el agua es más buena, con lo cual es un elemento a tener en cuenta. La forma fácil, que evidentemente que a nadie le gusta empezar a mover ahí garrafas, bidones, etcétera, a lo mejor de 20 litros, por decir una cifra, pero es lo más seguro y es lo que terminaría haciendo. Ahora, míralo, me ha sumado por aquí la cabeza el eritina. Hola, chavalín. Y hasta hacía tiempo que no lo veía encima. Bueno, ahora que nos concierne. Aquí es, bueno, una vez almacenada el agua en bidones, ahora sí, nos quedaría simplemente el sustrato. El sustrato pesa, ¿vale? Y aquí es cuando viene la gran diferencia, sobre todo en acuarios grandes y en acuarios pequeñitos. Acuario pequeño, te diré por debajo de 100 litros o menos. Que de hecho en agua dulce, bueno, no, porque un acuario
a partir, me parece que era más de 100 litros, es un acuario que se considera en dulce, que ya es grande, con lo cual hablaremos en acuarios para no arriesgarme te diría menos de 100 litros, ¿vale? Todo lo que sea menos de 100 litros, yo lo que haría sería dejar el sustrato, ¿vale? Porque de todo el procedimiento, lo que es más largo, tedioso, cansado y aburrido es tener que sacar todo el sustrato y almacenarlo. Y luego mete el sustrato y vuelve a meter todo. Eso es lo más largo a la hora de... y pesado a la hora de pues desmontar el acuario. Con lo cual, si nos lo podemos ahorrar, mejor. Eso sí, detalle importante, por ejemplo, un acuario rectangular como esto, a la hora de moverlo con el sustrato, en acuarios le he dicho, de menos de 100 litros, si mucho me apuras, si es de 100 litros te lo acepto, más de 100 litros yo no lo haría. Yo haría de 100 litros a muy apurar para arriba, para abajo. Todo lo que sea 100 litros para abajo, dejar el sustrato. Si es de 100 litros para arriba, lo haremos diferente, por si acaso. Entonces, pues esto, yo lo que haría sería dejar el sustrato, pero a la hora de mover el acuario, como esto es muy rectangular, si yo lo levanto así a peso, al lado y al lado, el lugar donde más puede sufrir es por aquí, ¿vale? Porque sus dos puntos de apoyo serán nuestras manos y estarán en este lado y en este lado. Aquí no habrá nada. Solución, cuando vayamos a mover el acuario, con el sustrato, meter debajo una tabla o algún elemento sólido que nos ayude de soporte para mover con más tranquilidad el acuario arriba y abajo y la urna no sufra, ¿vale? Hay casos, como esta urna en concreto, además, claro, el mueble en realidad es esta fina capa de aquí, o sea, es mi dedo directamente. Esto de aquí que veis no es nada más que la parte baja de la propia urna, igual que aquí hay la parte superior, aquí hay la parte baja. Y esto ya es un refuerzo. El día que lo tenga que mover, plantearé la posibilidad si me baso solo en este refuerzo para moverlo o no me da mucha confianza el tema y acabo metiendo pues alguna tabla o algo debajo para poderlo mover. Entonces sí, ya cogería y lo movería. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hablamos de acuarios de más de 100 litros, aquí hay un problema. Vale, sí, el cristal tiene que ser más grueso, en milímetros de grosor, pero también hay más cantidad de sustrato, de grava, lo que haya, y pesa mucho más. Yo no me arriesgaría. Yo aquí sí que lo que haría es coger, sacar la grava, almacenarla en una caja de los chinos, y una vez almacenada en la caja de los chinos, pues nada, a continuar y coger ya la urna y moverla. Claro, depende de las dimensiones de la urna y si es también muy rectangular y si es muy grande, no es lo mismo 100 litros que 250 litros de urna. Os diría, aparte de moverla bueno, si podéis una persona, a ver, yo soy pequeñito, hago 1,60 m, con lo cual urnas muy con mucha largada, por comodidad y por la longitud de mis brazos no me irá bien y tendré que contar con más gente, ¿no? Para si tuviera que mover una urna tan grande. Pero si es un ganso de 1,80 m, lo puede hacer él solo. Aún así, si no lo veis muy claro, yo si queréis jugarla, bueno, aunque hayáis liberado todo el peso de la urna, yo le metería una tabla o algo debajo. Sobre todo por el tema del transporte, que luego hablaré del tema del transporte, más que los preparativos que ahora estamos haciendo del tema de la mudanza de acuarios. Porque puedes tener problemas que ya luego ya explicaré con el tema este, con lo cual al final, si es un acuario muy grande y no tiene ninguna base como esta, meterle una maderita debajo. Si son acuarios pequeñitos, como yo que tengo aquí una vetera aquí detrás mío de 19 litros, o un acuario de 28 litros, 40 litros, a ver, algo le vamos a tener que meter debajo en el transporte, pero no es excesivamente necesario que sea una tabla, ¿vale? Bueno, entonces, continuando con
con el tema. Esto, suerte que miro la chuleta. Si tenéis un acuario no hay ningún problema porque todo ya os viene dado, cada caja sabéis lo que hay y ya está. El follón viene cuando tenéis varios acuarios. Que si tenéis que almacenar el agua, la cacharrería, el no sé qué, no sé. Se hace un follón que al final ya no sabéis por dónde navegas. Con lo cual, recomendación, en nuestros amigos los chinos, comprar unas etiquetas de estas que venden, ya buscaré imágenes y las meteré por aquí debajo. Que simplemente, pues, la etiqueta no tiene más, con un poco de celo, hay de celo de pegamento que se engancha directamente y ahí cogéis y, bueno, le ponéis lo que le tengáis que poner, pero sabiendo a qué acuario pertenece cada elemento del interior que haya. Y en el agua, pues lo mismo, saber discernir el agua de dónde es, de qué acuario, porque si no va a ser eso un follón bastante bestia, dijéramos. Vale. Bueno, y las dos últimas cosas que me faltan hablar al respecto, primeramente es el tema del transporte, ¿vale? Si transportamos los acuarios, lo primero que os diré por experiencia de amigos y conocidos es que no se os ocurra con la empresa contratada del tema de transportes que os transporten también las urnas. No tienen ni idea, poco les importa, no tienen conocimiento al respecto y lo que sucederá en unas probabilidades bastante realistas y altas es que os van a partir la urna. Y yo sé de amigos, bueno, tengo lo típico, un amigo le pasó, a un compañero de trabajo de mi novia le pasó más de lo mismo, que resulta que, bueno, y encima era un marino, que el mundo del marino es muchísimo más caro que el dulce es barato en comparación al marino, y le partieron una urna, y no era una urna pequeña, era, no sé, 200 litros de urna. Bueno, para marino eso es pequeño, también os aviso, pero que es una urna, para mí es grande, aunque para el mundo marino se considera una urna de tamaño pequeño, pero bueno. Entonces, lo ideal que yo os aconsejo es tirar de familiares o de amigos que puedan tener una furgoneta, por ejemplo, para hacer todo el tema del transporte de las urnas y que vaya aparte para asegurarnos de que todo viajará en condiciones y será tratado en condiciones y no habrá movidas. Entonces, imaginaros que, bueno, que tenemos que acondicionar o que matar o lo que sea el tema de, sobre todo de las urnas que vayan allá. La primera cosa, donde vaya una urna, debajo meter toallas, por ejemplo. Yo metería toallas, incluso le haría el dobladillo que tuviera varias capas, 2-3 capas, y encima la urna. ¿Por qué eso? Muy fácil, me cogeré la hoja y lo intentaré explicar de una forma un poco vasta, pero me servirá. Yo cojo, y esto es el suelo, ¿vale? Y imaginaros que hay una pedrecita que es este mando, ¿vale? Bueno, es el mando de la cámara. Y yo encima meto la urna. No sé si se ve bien, supongo que se verá bien. Y encima, pues eso, meto la urna. Esta piedra, a lo mejor tendrá 2 milímetros de grosor, ¿eh? Una piedrecita, nada, muy pequeña. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que sobre de la superficie, el peso y la presión de la urna no estará repartido, sino que sobre la piedra que está ejerciendo, que hay un relieve, ¿vale? No es totalmente plano, sino que aquí hay un relieve por culpa de la piedra, en ese punto se está ejerciendo una mayor presión sobre la urna, y eso es un punto débil y un punto crítico de la urna. Si la urna puede pasar que esa presión de esta ridícula piedrecita no la soporte y se acabe, bueno, se abre una brecha y ya dio su urna. Al momento que sale por ahí, ahora me sale una fisura, joder, no sé en catalán, perdón, una fisura, bueno, ya nos entendemos, ¿no? Lo que sale en las paredes. Pues malo, ya puedes tirar la urna y comprarte una nueva. En el momento de que yo tenga que hacer esa mudanza de acuarios, no sé, decirle miedo, inseguridad, sobreprotector, etcétera,
lo que yo haré será que en un mismo viaje, claro, depende si tenéis un acuario, pues uno ya está. Si tenéis varios acuarios, pues en ese medio de transporte, furgoneta, camioneta, etcétera, bueno, pongamos furgoneta, meter solo las urnas, moverlas al nuevo piso y una vez movidas todas las urnas al nuevo piso, regresar, cargar con el peso, bidones, cajas y demás, al piso nuevo y ya está. De esta forma, ¿qué pasa? Por mucho que intentemos planificar al dedillo o al detalle, tenerlo todo bien pensado, la palabra sería tenerlo todo controlado, es imposible. Siempre hay factores que se escapan a ello, con lo cual, para el tema de la movilidad de los acuarios, que lo más delicado son las urnas, para minimizar el riesgo, es lo que decía. Yo primero transportaría en la furgoneta, perdón, las urnas solamente y luego ya haría el resto de viajes con los peces, las plantas, cacharrería, bidones con agua y todo el resto del tinglado, simplemente para minimizar riesgos y evitar de que, bueno, que quede un golpecito de cualquier historia, accidentalmente se nos parta la urna y tengamos el disgusto y tener que comprar una urna nueva. Y nada, chicos, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que, bueno, ya para curiosear, para aprender más, para si tenéis que vivir una mudanza como yo a medio y largo término, o no, o es una mudanza ya más inminente, más de corto plazo, os haya servido. Dale un like si os ha gustado, un dislike si no os ha gustado. Que vaya muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo.